Buenos días. It's good to be back with you, Me alegra estar nuevamente aquí. and good to continue our studies in Ephesians. Bueno, también me alegra poder continuar con este estudio de Efesios. And this afternoon we're going to be beginning by looking at Ephesians chapter 1, verses 1 through 14. Hoy vamos a comenzar leyendo el capítulo número 1 de la carta a los Efesios y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. But before we begin, let me ask the Lord's blessing. Pero antes de que comencemos, oremos. Let's pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for this day that you have made. te damos por este día que hiciste. We thank you for the grace of health and strength, Gracias por la gracia de la salud y de la fuerza. that we might gather again today Que nosotros podamos reunirnos nuevamente en el día de hoy to study your holy word. para estudiar tu santa palabra. We pray, Father, Señor, oramos that our heads would not simply be filled with knowledge, para que nuestras mentes no solamente se llenen de conocimiento, that we would not just learn facts, que no solamente aprendamos acerca de los hechos, but that we would come to know you more. sino que aprendamos a conocerte más. And so we pray for the help of your Holy Spirit Así que oramos para que la ayuda de tu Espíritu Santo to open this word to us abra tu palabra para nosotros and burn it into our hearts. y la haga encender en nuestros corazones. And all for the glory of Christ. Y todo esto para la gloria de Cristo. Amen. Amén. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Thank you. Well, as we saw yesterday, Bueno, como vimos ayer, the book of Ephesians is a book that is primarily concerned el libro de los Efesios es un libro que primordialmente se preocupa
with identity formation. Se preocupa por la formación de la identidad, With worldview development. con este desarrollo de la cosmovisión. As Paul sat in his Roman imprisonment, Cuando Pablo se sentó en sus prisiones en Roma, approximately 10 years after he had ministered in Ephesus, aproximadamente unos 10 años después de que él había ministrado en Éfeso, and proclaimed the gospel there to such powerful effect, y había proclamado el Evangelio allí con un poder, como con una manifestación de poder extraordinaria. he wrote this letter Él allí escribe esta carta to help his readers understand more y lo hace para ayudar a sus lectores a entender más of how the gospel affected and changed and informed their daily lives. en cómo era que el Evangelio afectaba, cambiaba e informaba sus vidas diarias. And as we said yesterday, Como lo dijimos ayer, the primary area of application la área primordial de aplicación, that Paul focuses in on is interpersonal relationships. la área primordial de aplicación en la cual Pablo se enfoca, es las relaciones interpersonales. Now we don't really know why. Bueno, ahora realmente no sabemos por qué. As far as we know, there was no great problem within the church at Ephesus. Hasta donde sabemos, pues en la iglesia de Éfesos no había un gran problema. But it may well be that Paul, knowing his Old Testament, Pero puede haber sido bien de que Pablo, conociendo su Antiguo Testamento and knowing the commands of Jesus, y conociendo los mandamientos de Jesús, understood the importance of interpersonal relationships. entendía la importancia de las relaciones interpersonales, That were shaped by the gospel. las cuales son o eran moldeadas por el Evangelio. It is clear throughout Scripture Y es claro a lo largo de la Escritura that interpersonal relationships que las relaciones interpersonales are really the testing ground son realmente el terreno de prueba for how we are applying the gospel to our lives. por la forma como nosotros hemos de aplicar el Evangelio a nuestras vidas. We see it even in the structure of the Ten Commandments. Lo vemos aún en la estructura de los 10 mandamientos. You know the Ten Commandments are split up into two tables. Ustedes saben que los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. We have the first table Tenemos la primera tabla, that contains the first 4 commandments, la cual contiene los primeros 4 mandamientos. and they are concerned with how we understand our relationship with God. Y ellos se preocupan de cómo nosotros hemos de entender nuestra relación con Dios. But that first table is inseparably linked to the second table. Pero esa primera tabla está ligada inseparablemente con la segunda tabla, To the following 6 commandments es decir, los siguientes 6 mandamientos, that focus on how we relate to one another. que se enfocan en cómo nosotros nos relacionamos mutuamente. We see that reflected in Jesus' statement Y vemos esto reflejado en la declaración de Jesús, that the most important command in all the law de que el mandamiento más importante de la ley is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. But he was then quick to add Pero luego él rápidamente añade that the second most important command in all the law que el segundo mandamiento más importante de la ley is to love our neighbor as ourselves. es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. In fact, so intimately tied together are these 2 commandments De hecho, estos 2 mandamientos están íntimamente ligados,
that James in his letter Y es así que Santiago en su carta gives that second command, da ese segundo mandamiento, the command to love your neighbor as yourself, es decir, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. the exalted title of the royal law. Le dio el título exaltado de la ley real. And in his letter to the Galatians, Y en su carta a los Gálatas, Paul would write in Galatians 5, verse 14, Pablo escribiría allí en Gálatas capítulo 5, versículo 14, that the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. que toda la ley se cumple en una palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. So intimately connected are these two great commandments. Así que íntimamente relacionados están estos dos mandamientos, That neither of them can be properly understood without reference to the other. Ninguno de ellos puede ser apropiadamente entendido sin referencia al otro. How can you be so freed from pride and self-interest ¿Cómo puede ser liberado del orgullo y del autointerés? that you're able to radically love your neighbor as you love yourself? De que tú seas capaz de amar radicalmente a tu prójimo como te amas a ti mismo. Only by having your whole being consumed by love for God. Simplemente teniendo tu ser, todo tu ser, siendo consumido por el amor que sientes hacia Dios. And similarly, Y de manera similar, how is it clear that you love the Lord your God with your entire being? ¿y cómo es que es eso claro de que tú ames al Señor tu Dios con todo tu ser? You're humble to the point that you love your neighbor with this self-sacrificial and costly love. Y eres humillado hasta el punto de que tú amas a tu prójimo con un amor sacrificial, es decir, un amor que tiene un precio. And so it would seem that as Paul considered this beloved but distant congregation, Así que parecería que Pablo consideró a esta congregación amada, pero a la vez distante, and as he writes to them, helping to apply the gospel to their lives, y mientras les escribe para ayudarles a aplicar el Evangelio a sus vidas, his primary point of application su punto primordial de aplicación is to help them bring their love for God es ayudarles a traer su amor por Dios down to bear on their everyday relationships. para que sea parte y esté sobre ellos en sus relaciones diarias. Paul's desire in this letter Y vemos que el deseo de Pablo en esta carta is to see his readers' lives increasingly marked es ver la vida de sus lectores aumentadamente marcada by the gospel that they had come to embrace. por el Evangelio que ellos han llegado a abrazar. But before we get to any point of application, Pero antes de que lleguemos a cualquier punto de aplicación, Paul begins this letter Pablo comienza esta carta with what is really an extended meditation on the gospel. con lo que es realmente una meditación extendida del Evangelio, Before he helps us understand antes de ayudarnos a entender how our new relationship with God through Christ cómo es que nuestra nueva relación con Dios a través de Cristo transforms and informs our relationships with each other, transforma e informa nuestras relaciones los unos con los otros. he wants to make sure that we properly understand Y Él quiere asegurarse de que nosotros entendemos apropiadamente that new relationship that we have with God through Christ. esa nueva relación que nosotros tenemos con Dios a través de Cristo. And the reason why he does this Y la razón por la cual Él hace esto is that we so often forget the amazement of that relationship.
es que nosotros con gran frecuencia olvidamos la maravilla de esa relación. Remember, these are Christians that he's writing to. Recuerden, muchachos, que él le está escribiendo a cristianos. They know the gospel, Ellos conocen el Evangelio. and they have believed the gospel. Ellos han creído el Evangelio. But Paul thinks that it is important to remind them of the gospel. Pero Pablo piensa que es importante recordarles el Evangelio. Because he knows how easily we are drawn away and distracted from that gospel. We can easily get drawn away and distracted by the things that make up our daily lives. Nosotros fácilmente podemos ser arrastrados y distraídos por las cosas que vivimos en nuestra vida diaria. We can get caught up in the stresses of work. Nosotros podemos encontrarnos estancados en la tensión del trabajo. We can get preoccupied by the conflicts in our marriages if we're married. Y podemos llegar a estar preocupados por los conflictos que ocurren en nuestros matrimonios. If we have children, Si tenemos niños, we can worry about them from their stages. nosotros podemos estar preocupados por ellos desde las más tempranas edades. On the other hand, it's not just the worries that can distract us. Por otro lado, no solamente son las preocupaciones las que nos pueden distraer. The joys of life can distract us as well. Los gozos de la vida también nos pueden distraer. We can rejoice in the promotion that we have just received at work. Nosotros podemos regocijarnos en el ascenso en el trabajo que hemos recibido. Or we can delight in the new car that we've just driven home. O también podemos deleitarnos en el nuevo carro que hemos obtenido. Or we can get caught up in the raptures of a new engagement. O podemos también encontrarnos atrapados en esa cautividad que produce tener nuevos compromisos. Living in this world is to swim in a sea of distraction. Vivir en este mundo es vivir en un mar de distracciones. There are a world of things, good, bad, and in the middle. Hay cosas en el mundo que son buenas, que son malas, y están en medio de estas dos, mundanas. That are competing for our hearts and our devotion and our attention. Y que están compitiendo contra nuestros corazones, es decir, nuestras devociones, nuestra atención para Dios. And so it's easy to get distracted. Así que entonces, pues se vuelve muy fácil distraerse. And in our distraction, it's easy to have our worldview subtly informed. Y en esta distracción es muy fácil tener una cosmovisión que sutilmente esté informada By the non-Christian culture that surrounds us. por la cultura no cristiana que tenemos a nuestro alrededor. One of the things that we see in the book of Colossians Una de las cosas que nosotros vemos en la carta a los Colosenses is that the real danger of the heresy there es que el peligro real que hay con esta herejía en este lugar was that it was distinctly plausible. era que era distintivamente plausible. What was so dangerous about the heresy at Colossae Y lo que era más peligroso con respecto a la herejía en Colosas was that on the face of things, era que al enfrentar las cosas it seemed perfectly reasonable. parecía perfectamente razonable estar frente a ella. What these false teachers were saying had a ring of truth to it. Las cosas que estos falsos maestros estaban diciendo tenían ciertos aspectos de verdad ligados a ella. Even though in reality it was drawing the Colossians away from Christ. Sin embargo, en realidad lo que estaba haciendo era apartar a los colosenses de su fe. And you see that is the danger that we face all the Y time. ustedes pueden ver que ese es el peligro que nosotros enfrentamos todo el tiempo. When you switch on your televisions or read your newspaper, Cuando te sientas al frente del televisor o estás leyendo el periódico,
When you read a book or talk with your neighbors, cuando estás leyendo un libro, cuando estás hablando con tu vecino, you're encountering a lot of different worldviews. estás encontrando allí muchas cosmovisiones diferentes. Some of which are outrageous and scandalous, Algunas de ellas son exageradas y escandalosas, but many more of which will sound distinctly plausible and perfectly reasonable. pero muchas y más de las cuales, si las miramos, sonarían más bien entendibles. As we said yesterday, the world is catechizing us all the time. Como dijimos ayer, este mundo nos está catequizando todo el tiempo. Vemos en ellas cosas plausibles. We could even say the devil is catechizing us all the time. También podríamos decir que el diablo nos está catequizando todo el tiempo. But if we're to truly love our neighbor as ourselves, Pero si nosotros hemos de amar verdaderamente a nuestro prójimo como a nosotros mismos, if we're to truly have lives that are driven and shaped by the union we have with God in and through Christ, si verdaderamente nosotros hemos de tener vidas que son movidas y moldeadas por la unión que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo, then we need to have minds that are intentionally shaped by that union. entonces nosotros necesitamos tener mentes que sean intencionalmente moldeadas por esa unión que tenemos en Cristo. Our minds have to be calibrated by the gospel. Nuestras mentes deben de ser calibradas por el Evangelio. That is the standard by which we operate. Ese es el estándar que nosotros usamos para operar nuestras vidas. That is the point at which we must start Ese es el punto en el cual nosotros debemos comenzar. when considering anything theological or ethical. Cuando nosotros consideramos cualquier cosa que sea teológica o que sea ética, comenzamos con el Evangelio. And so before we get to the application of the gospel, Así que antes de que lleguemos a la aplicación del Evangelio, we have to make sure that we understand the gospel itself. nosotros tenemos que asegurarnos de que entendemos el Evangelio mismo. The Scottish theologian Sinclair Ferguson Teólogo escocés que se llama Sinclair Ferguson he describes this as gospel grammar. describe a esto como gramática del Evangelio. This is a quote from Sinclair Ferguson. Vamos a leer una cita de él. We cannot understand or use a language Nosotros no podemos entender o usar un idioma without knowing the basic rules of grammar. si no conocemos las reglas básicas de gramática. The same is true of the gospel. Y lo mismo aplica para el Evangelio. It also has a grammar. El Evangelio también tiene una gramática. And that grammar is very clearly illustrated in Paul's letter to the Ephesians. Y esa gramática se ilustra claramente en la carta de Pablo a los Efesios. The first part of the letter La primera parte de esta carta contains statements in which the verbs contiene declaraciones en las cuales los verbos are almost exclusively in what is called the indicative mood. son casi que exclusivamente o están casi que exclusivamente en lo que nosotros llamamos el modo indicativo. They tell us what God has already done for us in Christ. Escuchen, son llamadas en modo indicativo porque nos dicen lo que Dios ya ha hecho para nosotros en Cristo. In fact, only once in the first 3 chapters De hecho, solamente una vez en los primeros 3 capítulos, does Paul urge us to do anything. Pablo nos urge a hacer alguna cosa. And that is to remember what we once were but no longer are. Y esta exhortación urgente es a recordar lo que nosotros éramos una vez, pero que ya no lo somos. That's in chapter 2, verse 11. Eso lo leen ustedes en el capítulo 2, versículo 11. By contrast, the second part of the letter is full of imperatives.
Por contraste a esto, la segunda parte de la carta está lleno de imperativos. Dozens of them. Hay docenas de ellos. Understanding what the gospel is and how it works Entender lo que es el Evangelio y cómo funciona hinges on grasping the relationship gira alrededor de cómo o gira alrededor de entender la relación between the indicative and imperative moods in Paul's teaching. entre los modos indicativo e imperativo de la enseñanza de Pablo. Let me say that again because it is key. Yo quiero decirles nuevamente esto porque esto es clave. Understanding what the gospel is and how it works Repito, entender lo que el Evangelio es y cómo funciona hinges on grasping the relationship between the indicative and imperative moods in Paul's teaching. gira alrededor de entender la relación entre el modo indicativo y el modo imperativo de las enseñanzas de Pablo. Everything that he urges us to do Todo lo que él nos exhorta, nos urge a hacer, from chapter 4, verse 1 and onwards, desde el capítulo 4, versículo 1 y subsiguientes, is dependent on everything he tells us God has already done. depende todo o depende de todo lo que él nos dice que Dios ya ha hecho. In the first 3 chapters. Eso es en los primeros 3 capítulos. Our faithfulness is a response to God's grace. Así que nuestra fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios. And so Paul begins here with these 12 verses. Así que Pablo comienza aquí con estos 12 versículos. In chapter 1, verse 3 through 14. En el capítulo 1, versículos 3 hasta el 14. And in these verses, he seeks to capture the hearts of his reader. Y en estos versículos, en estos 12 versículos, lo que busca es capturar el corazón de sus lectores. And remind his readers, remind us, Y recordarle a sus lectores, recordarnos, that as he says in verse 3, que así como él lo dice en el versículo 3, in Christ, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Now that by itself is an absolutely amazing statement. Bueno, esto en sí mismo es una declaración absolutamente sorprendente. It is so unbounded and limitless. Es una declaración tan ilimitada, no tiene límites. What Paul is saying Y lo que Pablo dice aquí is, do you want to know how much God in Christ loves you? es como si les hiciera esta pregunta. ¿Ustedes quieren saber cuánto los ama Dios en Cristo? He loves you so much Él los ama tanto that if there is a blessing in his kingdom, que si hay una bendición en su reino, it is now yours. ahora es de ustedes. Or to put it another way, O diciéndolo de otra manera, if there's a good thing that God has to give, si hay algo bueno que Dios tenga que dar, it is now yours if you are in Christ. ahora les pertenece a ustedes si ustedes están en Cristo. No restraints, No tiene restricciones, no limits. no tiene límites. God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. That is an amazing statement. Y ustedes pueden ver que esa es una declaración sorprendente. And by itself, Y en sí misma, verse 3 is
distinctly formative. El versículo 3 es de manera distintiva, formativo, Verse 3 by itself porque este versículo en sí mismo gives us security. nos da seguridad, It gives us hope. nos da esperanza, It gives us confidence. nos da confianza. Verse 3 simply by itself El versículo 3 simplemente en sí mismo teaches us to say with the psalmist in Psalm 46, nos enseña a decir lo que el salmista en el Salmo 46 we will not fear though the earth gives way, dice allí: no temeremos aunque aunque la tierra se mueva, though the mountains be moved into the heart of the sea. aunque las montañas sean movidas al corazón del mar. Or to say with Paul in Romans 8 verse 31, O decir con Pablo en Romanos 8:31: if God is for us, who can be against us? si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? We could really just dive into the pool of verse 3 Nosotros podíamos simplemente clavar en la piscina del versículo 3 and just soak in the wonders of that statement for a long time. y sumergirnos en las maravillas de esa declaración por largo tiempo. But in case we are in danger of missing the full impact of it, Pero en el caso de que nosotros estemos perdiendo el impacto completo de ello, or in case we begin to think that Paul might be overstating his case, y en el caso en que nosotros pudiéramos pensar de que Pablo lo que está haciendo es exagerando, he exegetes that statement for us entonces él le hace exégesis a esa declaración para nosotros in the verses that follow. en los versículos que continúan. Really, in verses 3 through 14, Realmente en los versículos 3 hasta el 14, which is in the Greek one long run-on sentence, que es en el griego una frase o una oración larga, that fact alone, I think, communicates Paul's excitement about what he's teaching here. ese hecho de que es larga nos enfatiza el hecho de lo que Pablo está enseñando aquí. This whole section we could understand De esta sección completa nosotros podríamos entender as Paul just taking verse 3 and teasing it apart. como Pablo tomando el versículo 3 y dividiéndolo And essentially proving it to us. y esencialmente probándonos su verdad a nosotros. So look with me at your Bibles and follow his argument. Así que vamos a leer allí en la Biblia y sigamos el argumento de este versículo. He says, in Christ, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Dice allí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. And what that means is this. Y lo que eso significa es esto. In Christ, God has made you his sons. En Cristo, Dios los ha hecho a ustedes sus hijos. Right, that's what he says in verse 5. Eso es lo que dice en el versículo 5. In love, he predestined us Dice que en amor Él nos predestinó. for adoption as sons Dice para la adopción como hijos, through Jesus Christ according to the purpose of his will, a través de Jesucristo conforme al propósito de su voluntad. to the praise of his glorious grace Dice para alabanza de su gloria, with which he has blessed Para- us in the beloved. para alabanza de la gloria de su gracia, lo cual lo ha hecho en el amado. So what does it mean for God to have blessed you, Christian, with every spiritual blessing in the heavenly places? Ahora, ¿qué significa el hecho de que Dios nos haya bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? It means that he is treating you as his son. Eso significa que Él te está tratando ahora como su hijo.
And it's important that we read son here and not child. Y es importante que nosotros leamos aquí la palabra hijo, con la palabra hijo, no como un simplemente descendiente, sino como hijo. There is a movement in theology today En la teología actual hay un movimiento to try and make our New Testaments gender neutral. que está intentando hacer neutro el género del Nuevo Testamento. O sea, no decir él o ella, sino decirlo de manera neutra. To try and replace son here with child to make it more inclusive. Y quitar la palabra hijo en masculino y colocar simplemente, ¿qué otra palabra podríamos decir? Otra palabra que no suene masculino, sino que suene más inclusiva. Podría ser un niño, podría ser niño, ¿cierto? La palabra niño también suena como hijo. Because this is an important point. Porque este punto que le estoy hablando es muy importante. Paul will use the word child in other places. En otros lugares Pablo usa la palabra niño, But here he uses son specifically. pero aquí de manera específica está usando la palabra hijo en masculino. Because it is part of his argument. Porque es que esta palabra es parte de su argumento. What he wants us to see is not just that we have been adopted by God, Y lo que él quiere que nosotros veamos es que no solamente hemos sido adoptados por Dios, but that we have been adopted as his sons sino que hemos sido adoptados como hijos en masculino. and therefore we have been made heirs of his kingdom. Y por lo tanto, entonces hemos sido hechos herederos de su reino. Right? Remember in the first century, daughters could not inherit. Recuerden que en el primer siglo las hijas en femenino no podían heredar. And so Paul uses the word son to communicate that we are the rightful heirs of that kingdom. Y así que Pablo usa la palabra hijo en masculino para comunicar que nosotros somos los herederos legítimos de lo que se nos concedió. He's not just saying that we have come into the household of God, Él no está diciendo solamente que hemos entrado a la casa de Dios, but that we have all the rights and privileges of the heir of that household. sino que nosotros también tenemos todos los derechos y privilegios del heredero de esa casa. And that's amazing, Y eso es sorprendente. especially when we read a little further down. Y especialmente cuando seguimos leyendo más versículos más adelante. And at the beginning of chapter 2, Y allí en el principio del capítulo 2, we remember that by nature we are not liable to the blessing of God, nosotros recordamos que por naturaleza nosotros no somos confiables para la bendición de Dios, o sea, no somos dignos de esa bendición. but instead to the curse of God. Sino lo que merecíamos era la maldición de Dios. We'll look at this later, Más adelante vamos a mirar eso nuevamente. but just quickly, if you look at the beginning of chapter 2, Pero miremos rápidamente al principio del capítulo 2. Paul says, "And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, Dice, y cuando estabas muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, following the course of this world, following the prince of the power of the air." siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. That is a reference to the devil, Esa es una referencia al diablo, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, among whom we all once lived in the passions of our flesh. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. That is an all-inclusive statement, Y esa declaración es una declaración toda inclusiva. carrying out the desires of the body and the mind, Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
and were by nature children of wrath, y éramos por naturaleza hijos de ira, like the rest of mankind. lo mismo que los demás. By nature, we deserve nothing but judgment and condemnation from God. Por naturaleza, nosotros no merecíamos nada más que la ira de Dios sobre nosotros. Because far from being loving and loyal sons, Porque lejos de ser hijos amorosos y fieles, we are in reality hostile rebels, nosotros en realidad éramos rebeldes hostiles insurgents against his kingdom. y éramos personas que nos levantábamos en insurgencia contra su reino And traitors against his crown. y éramos traidores de su corona como rey. Right, sin at its core is the belief that we know better than God. Si ustedes pueden ver el pecado en su esencia, es la creencia de que nosotros sabemos mejor que Dios. Even that we can be God. Aún es esa creencia de que nosotros podemos ser como Dios, That we can write a better law de que nosotros podríamos escribir una mejor ley by which we will live our lives. por la cual nosotros viviríamos nuestras vidas. We see that in the Garden of Eden, don't we? Lo vemos, ¿no les parece que lo vemos en el jardín del Edén? What is it that the serpent tempted Adam and Eve with? ¿Con qué fue que la serpiente tentó a Eva y Adán? It was the promise of a new and better law. Fue la promesa de una ley mejor y nueva. God had said, obey my law and you will live. Dios les había dicho, obedezcan mi ley y vivirán. But the serpent said, follow the desires of your heart, Pero- then you will live. Pero la serpiente les dijo, sigan los deseos de sus corazones y entonces vivirán. You will find a fullness of life that God is trying to keep from you. Ustedes haciendo eso van a encontrar la plenitud de la vida que Dios les está negando. It is the constant logic of sin. Esa es la lógica constante del pecado. The accusation that in some way God is not good. La acusación de que en algún modo Dios no es bueno, He is not to be trusted. que a Él no se le debe confiar, That there's something malevolent in Him. de que hay algo malévolo en Él, That wants to deprive you of some good thing. ese algo malévolo que hay en Dios que quiere privarnos de algo bueno. And sin comes and tells you that it is your duty Entonces viene el pecado y te dice que es tu responsabilidad to overthrow God and establish a law of your own making. derrocar a Dios y establecer tu propia ley y tus propias obras. We don't deserve anything from God except condemnation for such hostility. Nosotros no merecemos de Dios sino la condenación por tal hostilidad. But Paul says to his readers, Pero Pablo le dice a sus creyentes, understand this foundational point of the gospel. entiendan este punto fundamental del Evangelio. If you are in Christ, Si ustedes están en Cristo, then God has blessed you with every spiritual blessing in the heavenly places. entonces Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Because he has adopted you, rebel, as his son and heir. Porque Él los ha adoptado a ustedes que eran rebeldes y ahora son como su hijo y heredero. And that is absolutely amazing. Y eso realmente es sorprendente. But we have to ask, how on earth is this possible? Pero nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo es que en la tierra esto es posible? After all, we know that God is good and true. Después de todo, nosotros sabemos que Dios es bueno y que Él es verdadero. As the Westminster Confession of Faith puts it, Así como lo dice la Confesión de Fe de Westminster. God has as essential components in his being
Dios tiene como componentes esenciales de su ser wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Dios tiene como componentes esenciales de su ser sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. So how can the adoption of sinners not run counter to all of that? Así que ¿cómo puede la adopción de pecadores ir en contra de todo eso? How is it wise for God to take rebels into his own household? ¿Qué sabiduría hay en que Dios tome rebeldes y los haga parte de su casa? How is it not weakness for him to apparently capitulate to traitors? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no es eso debilidad para él que aparentemente renuncie a considerarnos traidores y a no considerarnos más pecadores? How does it not compromise his holiness to take the transgressors of his law and call them his sons? ¿Cómo es que eso no... okay, can you say that again, please? Yes. How does it not compromise his holiness ¿Cómo es que esto no compromete su santidad? to take the transgressors of his law El que él tome a aquellos que fueron transgresores de su ley and call them his sons? y ahora los llame hijos. How is it just and righteous ¿Cómo es que esto es justo y es correcto? for God to bless those who deserve cursing? El hecho es que bendiga ahora a aquellos que merecen maldición. How can it ever be good for God to bless the wicked? ¿Cómo puede ser bueno para Dios bendecir a los perversos? How is it not simply falsehood for God to grant us these blessings? ¿Cómo es que esto no se ve como falsedad de parte de Dios el que nos conceda estas bendiciones? When justice surely cries out for our condemnation. Cuando la justicia pide realmente nuestra condenación. Well, in verse 7, Bueno, cuando vamos al versículo 7, Paul says, Pablo dice, it is because Christ has secured for us es porque Cristo nos ha asegurado the forgiveness of our trespasses. el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. What Paul is Y saying lo que Pablo está diciendo is that the sinner can be called the heir of God. es que el pecador puede ser llamado heredero de Dios He can lay claim to every spiritual blessing in the heavenly places. y él puede con libertad afirmar que toda bendición espiritual en los lugares celestiales Because in Christ, y las puede reclamar all, porque en Cristo all that is required to clear our records has been done. todo lo que se requiere para quitar nuestros precedentes de pecado ya ha sido hecho. And the believing sinner Y ahora el pecador creyente has been made fit to be called the son and heir of God. ha sido hecho de tal manera que pueda ser llamado hijo y heredero de Dios. Es decir, ha sido justificado. But we then must ask, Pero entonces nosotros debemos preguntar, well, how does he do that? ¿cómo es que Él hace eso? After all, God cannot just wipe our slates clean. Porque después de todo, Dios solamente no puede limpiar y quitar la impureza de nosotros. God cannot just say that we should forget that all of this ever happened. Dios no puede decir que nosotros debemos olvidar todo lo que alguna vez ocurrió. And that if we promise to try and do better, we'll just let bygones be bygones. Y que si nosotros simplemente prometemos hacerlo mejor, pues entonces eso es suficiente. That would not be just or good or true. Eso no sería ni justo, ni bueno, ni verdadero. But Paul says in verse 7 Pero lo que Pablo dice en el versículo 7, that Christ has done this. que Cristo ha hecho esto,
He has secured our redemption Él ha asegurado nuestra redención, specifically through his blood. específicamente por medio de su sangre. Now that is a sentence that should take our minds and hearts back to the Exodus. Bueno, esta es una frase que nos hace regresarnos por allá en nuestra mente y corazón hacia el Éxodo. You remember as the children of Israel were preparing to leave their captivity in Egypt. Recuerden que los hijos de Israel estaban preparándose para salir de la cautividad que vivían en Egipto. Preparing to be redeemed from their slavery. Ellos estaban preparándose para ser redimidos de su esclavitud. The last of the 10 plagues came upon Egypt. La última de las 10 plagas había venido sobre Egipto. It was the plague of the death of the firstborn. Iba a venir sobre Egipto. Era la plaga de la muerte de los primogénitos. The angel of death would come and sweep through the land. El ángel de la muerte vendría y barrería la tierra. And all the firstborn would perish. Y todos los primogénitos de Egipto perecerían. It was tremendously symbolic. Y esto era tremendamente simbólico. Because in Exodus chapter 4, Porque en Éxodo capítulo 4, God had described Israel as his firstborn son. Dios había descrito a Israel en singular como su primogénito. And so the climactic judgment against Egypt, Así que ese juicio climático contra Egipto, who had subjected the firstborn of God, que había subyugado al primogénito de Dios en singular, to the living death of slavery, a una vida de esclavitud, una muerte en vida de esclavitud. would be the death of their own firstborn. Entonces el castigo sería la muerte de sus primogénitos. The punishment would fit the crime. Este era el castigo que se ajustaría al crimen cometido contra su primogénito. But God had said to his people, Pero Dios le había dicho a su pueblo if they took a lamb without blemish a year old, que si ellos tomaban tomaban un cordero perfecto, sin mancha, and sacrificed it, un cordero de 1 año, y lo sacrificaban and put the blood on the doorposts and the lintels of their houses, y ponían la sangre en los dinteles y en las entradas de las casas, that blood would cover them esa sangre los cubriría and protect them from the death, the judgment that would sweep through the land. y los protegería de la muerte, del juicio que barrería la tierra. That lamb would be the substitute for their firstborn. Y ese cordero sería el sustituto para que su primogénito no muriera. It would die that they might live. Este cordero moriría para que ellos pudieran vivir. It was the very thing commemorated in the yearly Passover. Es la misma cosa que se conmemora en la celebración de la Pascua. As Israel remembered the grace and faithfulness of God, Mientras Israel recordaba la gracia y la fidelidad de Dios cada año. in taking them out of their slavery, Cuando Dios los sacó de la esclavitud and bringing them into the promised land. y los trajo luego a la tierra prometida. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, he came as the ultimate Passover lamb. Él vino como el Cordero Pascual último. He came as the one to whom all the other lambs pointed. Él vino como aquel a quien apuntaban todos los otros corderos sacrificados en la antigüedad. It's what John the Baptist declares in John 1 verse 29. Y eso es lo que Juan el Bautista declaró en Juan 1:29. When he sees Jesus, he declares, Cuando él ve a Jesús, declara: "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lamb could not actually
properly, sufficiently stand in the place of a human being before God. Un cordero no podía, de hecho, de manera apropiada, suficiente, pararse en el lugar de un ser humano delante de Dios. That's the point of Hebrews chapter 10. Porque ese es el punto que trata Hebreos capítulo 10. We don't have time to look at it just now, Y ahora no tenemos tiempo para mirarlo, lo que es el capítulo 10. but make sure you look at it later. Pero más adelante mírenlo, asegúrense de que lo miren. An animal could not adequately stand in the place of the human being. Un animal no podía de manera adecuada pararse ante Dios en el lugar de un ser humano. And logically that makes sense. Y lógicamente eso tiene sentido. We're like animals, Nosotros somos como animales, but we're not animals. pero nosotros no somos animales. We are like animals. Somos animales, If you cut an animal, it bleeds. nosotros somos como los animales, porque cuando nosotros cortamos a un animal, él sangra. If you cut me, I'll bleed. I'm sorry. If you cut me, I will bleed. Si ustedes me cortan a mí, yo voy a sangrar. Animals and humans both have central nervous systems. Los animales y los humanos ambos tienen sistemas nerviosos. We eat food. Comemos alimento We need sleep. y necesitamos dormir. In a variety of other ways, we are incredibly similar. Y en una gran variedad de formas somos increíblemente similares. We even share the same day of the creation week. Nosotros aún compartimos el mismo día en la semana de la creación. We are like animals, but we are not animals. Nosotros somos como animales en algunos sentidos, pero no somos animales. We humans alone were made in the image and likeness of God. Nosotros, los seres humanos, solo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Humans, in distinction from the animals, Los humanos, a diferencia de los animales, were created to be God's representatives on earth. fuimos creados para ser los representantes de Dios sobre la tierra. We were called to be the creature above all creatures. Nosotros fuimos llamados a ser la criatura por encima de todas las demás criaturas. Not simply one among many, but one over many. No simplemente uno entre muchos, sino uno sobre muchos. And so, logically and qualitatively, Así que entonces de manera lógica y de manera cualitativa, an animal could never be an adequate substitute for a human. un animal nunca podía ser un sustituto adecuado por un humano, en el lugar de un humano. But as Jesus came into the world, Pero cuando Jesús vino al mundo, he came as the one to whom all those lambs had pointed. Él vino como aquel a quien apuntaban todos aquellos corderos en el pasado. He came as that perfect sacrifice Él vino como aquel sacrificio perfecto, that could perfectly stand in the place of sinner. que de manera perfecta podía tomar el lugar de los pecadores And could fully bear the wrath of God against our sin. y podía completamente llevar sobre sí la ira de Dios que debía caer sobre nosotros pecadores. And standing before the perfect justice of God, Y podía pararse ante la justicia perfecta de Dios. Jesus could die the death that we deserve. Jesús pudo morir la muerte que nosotros merecíamos, So that we could be released to this incredible life. para que nosotros pudiéramos ser liberados para experimentar esta vida increíble. That's what Paul means in verse 7 Y eso es lo que Pablo quiere decir en el versículo 7. when he says, in him, in Jesus, Él dice allí, en Jesús, we have redemption through his blood. nosotros tenemos redención por medio de su sangre. He is saying verse 3 is true Él está diciendo que el versículo 3 es verdadero.
because of the substitutionary sacrifice of Jesus. debido al sacrificio sustitutivo de Jesús.